Sheinbaum desconoce a Juan Pablo Penilla, abogado de Ismael Zambada. Este lunes, la actividad en Palacio Nacional estaba diseñada para hablar de gasolinas y de la historia de la bandera de México. Pero una vez más, la realidad terminó por imponérsele a Claudia Sheinbaum, quien debió dar cuenta de sus andanzas como candidata a la presidencia de la República en 2024 y sobre todo de las relaciones de distintas personalidades de su partido con Juan Pablo Penilla Ramírez, abogado del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. El abogado era un desconocido para la mayoría de los mexicanos hasta hace unos días, cuando los diarios del Grupo Reforma dedicaron su primera plana a publicar en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey el ultimátum del Mayo Zambada para que se le regrese a México. La línea de argumentación de Zambada, preferida por muchas figuras del narcotráfico, ya había sido utilizada anteriormente cuando Proceso era un semanario impreso. En esa ocasión publicó una entrevista con el fundador de la revista Proceso en la que Zambada se presentaba como un peón en un juego mucho más amplio y complejo que lo sobrepasaba por completo. Esa entrevista de Julio Scherer García, realizada el 4 de abril de 2010 con el entonces líder del cártel de Sinaloa, o al menos de una de sus facciones, provocó una ira inconmensurable en el gobierno de Felipe Calderón. El expresidente le reprochó al veterano director y dueño de Proceso el que diera voz y que diera por válidos los dichos del jefe de una de las organizaciones criminales hoy recién declaradas como terroristas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Conscientes, tal vez, de la manera en que el Grupo Reforma interpretó lo que calificó como un ultimátum de Zambada al gobierno de México, este lunes el diario La Jornada, en su edición de la Ciudad de México, publicó una entrevista con otro de los abogados del narcotraficante que matiza esta interpretación del ultimátum. Según la versión de La Jornada, Ismael Zambada es solo un ciudadano que quiere que se le respeten sus derechos. El problema que muchos ciudadanos tienen con la interpretación de La Jornada es que en el caso de Zambada existen órdenes de arresto desde al menos el gobierno de Ernesto Zedillo. Sin embargo, ni los presidentes priistas como Zedillo y Enrique Peña Nieto, ni los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, ni Andrés Manuel López Obrador de Morena han tomado nunca medidas contra este narcotraficante, ni siquiera con una averiguación previa, una orden de aprehensión o un operativo para detenerlo. Lejos de ello, el año pasado nos enteramos de que el gobierno de Sinaloa tenía personal de la Fiscalía de ese estado a las órdenes de Ismael Zambada. Es cierto que arrestaron repetidamente a Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, quien se escapaba de la cárcel cuando le venía en gana hacerlo. Usaba las cárceles de máxima seguridad como hoteles de lujo, donde tenía acceso a lo que él quisiera y supuestamente mantuvo en jaque a las autoridades durante muchos años. Como Guzmán Loera y sus familiares, fue solo cuando intervino el gobierno de Estados Unidos que se acabó la fiesta. Fue en esa lógica que Sheinbaum insistió en el ya muy conocido argumento de que ella y su gobierno no mienten y no engañan, que ellos son honestos y que son todo lo contrario de panistas y priistas. Primero, no conozco a la persona, pero sí es importante aclararlo, porque sale una fotografía ahí en donde ni sé exactamente en qué lugares, pero en la campaña, en los recorridos que hace uno por el país, pues se saca uno fotografías con muchísima gente. Tan solo en este fin de semana, viernes, sábado y domingo, pues han de haber sido, no sé, 2,000 fotografías, 3,000 fotografías, 4,000, de muchísima gente que se acerca a tomarse una fotografía. Y cuando uno está en territorio, pues no sabe uno exactamente con quién se toma una fotografía. Lo importante aquí es decir, subrayar, garantizarle al pueblo de México que nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie. Con nadie.
Y que si hay una carpeta de investigación, una investigación de la Fiscalía, que investigue y se lleve a las últimas consecuencias con quien sea. Porque nosotros tenemos que defender un proyecto de nación honesto, honrado, que se sustenta en el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Es muy posible que, como Sheinbaum menciona, no estuviera al tanto de quién era Juan Pablo Penilla. Sin embargo, también es evidente que dentro de Morena y el Partido del Trabajo, la organización que fue apéndice del PRI en los años 80, luego del PRD durante la época de López Obrador y ahora de Morena, sí hay quienes saben quién es Penilla. Él mismo presume los premios que ha recibido del gobierno de la 4T y de su cercanía con figuras del PT y Morena, siempre que le conviene hacerlo en su página de Facebook. Unos días antes, la cuenta de Penilla había subido una imagen de uno de los premios que le otorgaron legisladores federales de México en el Senado de la República, también de cuando fue nombrado embajador de la paz en 2023 en la Cámara de Diputados. En otro mensaje, Penilla destacó su cercana relación con Pedro Aces, una figura clave del PT y aceptado por Morena. También Penilla evidenció en sus redes sociales la cercanía de López Obrador. En ese sentido, aunque una persona de buena voluntad pudiera creerle a Claudia Sheinbaum que ella no conoce a Penilla, es claro que el abogado de Zambada tiene manera de meterse hasta la cocina de las actividades importantes de Morena y del Gobierno de México. Es difícil formular un juicio definitivo ante esta realidad. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que el gobierno de Sheinbaum se ve obligado a reaccionar de inmediato tanto a lo que diga Donald Trump sobre el futuro de los aranceles como a las declaraciones de los abogados de Ismael El Mayo Zambada, tanto en México como en Estados Unidos. Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.